Muy bien, muchas gracias. Estupendo. Bien, como decías a la hora de la presentación, mi nombre es Pablo Riesco Leal, el director territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, aquí en Segovia. Si os parece, hacemos cada uno una pequeña presentación en este mismo sentido, diciendo, bueno, pues un poco el nombre y cargo o razón por la cual estamos aquí, y luego comenzamos un poco la mesa. Estupendo. Sí, en tu caso. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, gracias a Juan Manuel personalmente por la invitación. Yo vengo de Proyecta PV, somos una empresa que reside en Ávila, valga ya la que comentaba Juan Manuel, ¿no? Que hay muchas empresas ya dentro de Castilla y León. Nosotros estamos en Ávila y somos expertos en la energía fotovoltaica, sobre todo en desarrollo de software. Lo que hacemos principalmente es monitorizar y controlar los activos fotovoltaicos, pues de cara un poco al mantenimiento, a que todo funcione correctamente para que luego a nivel rentable, ¿no? Que también es muy importante dentro de todo negocio, pues estos activos se puedan rentabilizar correctamente. Y bueno, pues vamos a contar un poquito la parte más energética del asunto. Estupendo, muchas gracias, Gerardo. Hola, buenos días, muchas gracias a todos por asistir. No sé si esto está... ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Soy Gerardo Otero, presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo en Segovia. Bueno, el turismo rural, aunque estamos en el medio rural, somos muy tecnológicos porque hemos nacido con la tecnología, con la reserva online, con los portales de reservas, y en ese sentido tenemos que estar siempre al día de lo que va surgiendo en inteligencia artificial. Y luego también, como formación, soy arquitecto urbanista, con lo cual también puedo aportar algún conocimiento sobre el tema que vamos a tratar en la mesa redonda. Muchas gracias, Óscar. Bien, pues yo soy Óscar García, soy Growth Product Manager en Elewit, que es la plataforma tecnológica y la empresa de innovación dentro del Grupo Redeia. Dentro del Grupo Redeia nosotros cubrimos todo lo que es el proceso de innovación y proveer nuevas soluciones a las empresas del grupo, como son la más conocida, que es Red Eléctrica, que es el transmisor y operador único de electricidad en España, pero también trabajamos con otras empresas del grupo, como puede ser Hispasat, Restel, que gestiona servicios de telecomunicación a través de 5G, o Reintel, que gestiona servicios de transmisión de fibra óptica oscura pues a lo largo de todo el territorio. Además, también tenemos presencia internacional en Chile, en Brasil y en Perú, y por lo tanto tratamos de cubrir todo lo que es los procesos de innovación, ya no solo proporcionando soluciones, sino también con programas de innovación abierta, que puede ser interesante pues tanto para el FES como para dentro de lo que es Castilla y León, trabajando con startups a las cuales le facilitamos lo que es el acceso pues, para llegar a ser proveedores de soluciones en empresas un poco más grandes como puede ser Red Eléctrica. Muchísimas gracias. Bien, pues recordamos un poco que estamos en la mesa redonda sobre medio ambiente y dentro de medio ambiente vamos a centrarnos en lo que serían ciudades inteligentes y dentro de ciudades inteligentes modelos energéticos, sostenibilidad en la planificación y gestión urbanística. Podemos hablar, si queréis, también de algún otro aspecto, pero fundamentalmente modelos energéticos, sostenibilidad en la planificación y gestión urbanística. En vista, digamos, de este fondo sobre el que vamos a trabajar, podríamos comenzar con una primera pregunta. Si os parece, la inicias, continúas, la siguiente la empiezas tú y demás, para que no siempre sea el mismo, ¿no? Quizá he desayunado poco y tengo poca energía en la presión sonora. Quizá ahora ya mejor. Bueno, muchas gracias. Bien, yo creo que debemos comenzar porque normalmente en estos temas, sobre todo siempre que ha habido cualquier nueva herramienta para ser utilizada en los distintos procesos, digamos de tipo técnico, siempre hay un halo, yo no sé si de misterio, de miedo, de sospecha, quizá no sin razón, por antecedentes de lo que ha acontecido con otras herramientas que antes también fueron nuevas, pero quizá cuando hablamos de sostenibilidad alguien piensa que estamos hablando de algo bueno, pero yo no sé si se entiende qué es muy bien la sostenibilidad aplicada a los núcleos de población, y quizá he querido evitarlo de ciudades precisamente porque estamos en esta región, en Castilla y León, donde en realidad
ciudades grandes, bueno, pues tenemos pocas. Hay muchos más núcleos rurales, núcleos urbanos pequeñitos donde se concentran, donde viven las personas. Y por eso yo diría que lo de ciudades, al final podemos hacer una reseña, pero quizá es bueno que lo dirijamos a qué entendemos por la sostenibilidad aplicada a los núcleos de población. Si te parece, comenzamos. De acuerdo, pues ya que he tenido la suerte de ser el primero y si mis compañeros lo permiten, y voy a tirar un poquito de chuleta para que me haya preparado un poco qué define, ¿no?, la gente generalmente, qué es la sostenibilidad. Y voy a tomar una frase de Acciona que dice que la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Y aquí viene una parte muy importante y que voy a reiterar bastantes veces a lo largo de la mesa, y es que tiene que haber un equilibrio, esto es necesario, entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Muchas veces nos enfocamos en las dos últimas partes, que es el cuidado del medio ambiente, que todos estamos de acuerdo que es necesario, el bienestar social, porque estemos cómodos, que haya parques, etcétera, pero creo que es muy importante esa primera pata que comento, de que haya un equilibrio con el crecimiento económico, ¿no? Muchas veces, si no conseguimos esa rentabilidad económica, no se van a poder desarrollar los diferentes planes para conseguir la sostenibilidad. Desde mi punto de vista, que es donde más voy a poder aportar en este sentido, creo que va a ser vital para conseguir esta sostenibilidad dentro de los núcleos de población, va a ser el autoconsumo fotovoltaico, para que seamos nosotros, consigamos una cierta autonomía, una cierta autarquía a la hora de producir nuestra propia energía, nuestra propia electricidad, y además el coche eléctrico, que luego creo que vamos a comentar un poquito más, a profundizar, creo que va a ser estas dos claves muy importantes para conseguir llegar a esa sostenibilidad. Gerardo. Bueno, sobre el tema enfocado un poco en mi competencia, que es el turismo rural, es verdad que tenemos un cierto problema de que el acceso a determinados servicios es más complejo cuando la población no tiene una escala importante, pues el acceso a internet, el acceso a la energía, las comunicaciones, los servicios, colegios, servicios sanitarios, etc. Entonces, sí que es verdad que necesita una política de escala, no se puede poner un instituto en cada núcleo de población, ni se puede poner un centro de salud, y entonces ahí exige una planificación concertada de entornos, no hablar tanto de cada núcleo, sino hablar de un conjunto de poblaciones que tienen una serie de servicios mínimos a los que tiene que llegar. Y eso yo creo que es la clave, no necesariamente tener que ser grandes ciudades para tener los servicios, sino ver cómo en pequeños núcleos podemos garantizar esos servicios de manera concertada. Estupendo. Bien, pues yo por completar un poco a mis dos compañeros, desde mi punto de vista creo que cuando se habla de sostenibilidad nos centramos en dos partes principalmente. Una es reducir las emisiones de carbono y la otra es la electrificación de la sociedad. Y luego además proveer todo lo que serían los servicios que comentaba Gerardo, pues para poder tener entornos, ya no ciudades, que serían más sostenibles y accesibles. Sin embargo, creo que falta lo que es una visión un poco más holística de lo que es el problema. Es decir, nos centramos muchas veces, y sobre todo cuando leemos referencias relacionadas con la sostenibilidad y las smart cities, en soluciones que se basan en ciudades grandes. Pero las ciudades grandes realmente tienen una serie de problemas que no tienen las ciudades pequeñas, como puede ser en Castilla y León. Y las ciudades pequeñas en Castilla y León deberían ser cubiertas por determinados servicios que se proveen por los núcleos de población que están alrededor de esas ciudades. Entonces, toda esa planificación para poder proveer, como comentaba Gerardo, de electricidad, de servicios de comunicación y de todo lo necesario para que se pueda desarrollar una sociedad y se desarrolle de forma sostenible, creo que es uno de los grandes hándicaps que estamos enfrentando. Desde nuestro punto de vista, lo que es la garantía de las comunicaciones y la garantía de lo que es el servicio eléctrico y sobre todo colaborar con lo que es la electrificación de la sociedad es una de las áreas en las que más centrados estamos, y por eso creemos que va a ser la punta de lanza para luego poder dar cobertura a otros servicios que puedan necesitar. Muchas gracias. Si me permites, José Ramón, creo que hacías al principio de la intervención una definición que quedaba muy bien, donde al final, o la segunda parte era sin comprometer a generaciones futuras. A mí me gustaría, no sé cuántos políticos hay ahora en esta sala, decir si esa segunda parte se la saben con los presupuestos públicos, porque normalmente hacen
deuda, emiten deuda, y yo creo que eso para generaciones siguientes, no lo sé, es una pregunta que se me antoja hacerle, ¿no? No miran esa sostenibilidad sin el compromiso de que nuestros hijos o nietos sean, independientemente de nosotros, los que tengan que pagar esos compromisos presupuestarios. Bien, era un apunte más sobre sostenibilidad que también afecta a núcleos urbanos, ¿no? ¿Cuáles, y en este caso comienzas tú, cuáles son los parámetros más importantes desde tu punto de vista a tener en cuenta, sobre todo desde un punto de vista energético, para poder catalogar a los núcleos de población como que son más o menos sostenibles? Hombre, es que el tema energético es complejo porque por un lado está la propia autogeneración de electricidad, como hemos hablado, pero que no siempre es factible ni es todo lo eficiente que se necesita, y también es cierto que hay unas grandes redes nacionales que permiten traer energía desde cualquier sitio, y esas redes las tenemos, y también sería un poco absurdo renunciar a una infraestructura que ya tenemos. O sea que lo importante también es que esté todo en malla, por así decirlo, que donde se pueda producir la energía se produzca y llegue esa energía por esa red a todos los sitios donde se pueda necesitar. Que haya un complemento para que puedas tener autoconsumo y tal, pues puede ser interesante, pero también es verdad que muchas veces no contamos, cuando hablamos de la sostenibilidad, lo que cuesta generar esos paneles solares, dónde se producen, qué materiales. Ahora tenemos un claro ejemplo aquí en Segovia con una mina a cielo abierto que se quiere hacer inmensa para sacar cuarzo, que se necesita para hacer paneles solares y que va a destrozar una comarca segoviana. Entonces, al final dices, ¿dónde está el equilibrio? O sea, ¿tenemos que hacer paneles solares por todos los lados, llenar el campo de paneles solares, o tenemos que ver dónde se produce la energía de manera más eficiente y cómo se traslada? Sí, Óscar. Al hilo de lo que comentaba Gerardo, uno de los aspectos principales que se miden a la hora de la sostenibilidad es el nivel de electrificación, obviamente, que aquí en España no tenemos problema en ese sentido. Y luego cada vez estamos midiendo más cómo se hace el consumo de la energía, es decir, qué porcentaje de energía que consumimos es sostenible, y sobre todo también algo que nos preocupa a futuro es cuánto de ese autoconsumo va a haber, como se comentaba antes. Es decir, desde el punto de vista de lo que es la generación de electricidad y de dónde la consumimos y cuándo la consumimos, pues realmente cuanto más autoconsumo tengamos, más se va a empoderar el usuario final en el consumo de energía y más libertad va a poder tener, ya no solo para reducir lo que es el precio de la energía, sino también para decidir cuándo lo va a consumir. En este sentido, para nosotros es importante tener esa visibilidad, sobre todo saber cuánto se está autoconsumiendo, cuándo se va a autoconsumir energía, y sobre todo saber cuánto de autosuficientes pueden ser las ciudades o los núcleos de población cercanos a las ciudades o de donde proviene la energía. Ese es uno de los aspectos que más van a venir lo que es la sostenibilidad de las ciudades. Aparte de otros parámetros que están relacionados, como puede ser la electrificación de los vehículos, del transporte público, pero que todos ellos van a estar relacionados con el consumo de energía puro y duro, que lo que va a hacer va a ser aumentar o disminuir lo que es la curva de demanda, que es el aspecto más importante. José Ramón. Mis compañeros han tocado bastante de los puntos claves, ¿no?, para entender esta pregunta. Faltaría quizás, a mi modo de verlo, uno muy importante, que es la eficiencia energética. Es decir, cómo somos capaces de, a la par que vamos creciendo económicamente, no aumentar paralelamente tanto el consumo energético, ¿no? Creo que es muy importante porque, como comentaba Gerardo, ¿dónde está el equilibrio, ¿no?, entre llenar todo el campo castellano de paneles solares, que quizá no sea lo más ecológico, ¿no?, a la hora de fabricarlo, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser capaces de generar esa electricidad que vamos a consumir de alguna manera renovable, que no produzca más emisiones. Para evitar aumentar ese consumo, ¿no?, según va aumentando la población, según va aumentando la tecnología, tenemos que ser muy conscientes de cómo mejorar esa eficiencia energética para que consumamos lo mínimo posible sin comprometer por ello el desarrollo económico. Muy bien. Apuntabas antes, Gerardo, sobre los paneles solares, y es verdad que casi nadie habla de la mortandad y qué ocurre después de la mortandad,
de los paneles solares. La vida útil. Después de esa vida útil, ¿qué se hace? ¿Cómo se procesa o cómo no se procesa? ¿Dónde se depositan? Igual que se decía que algunas de las antiguas minas servían de depósito para el material de uranio después de haber generado electricidad en las distintas centrales nucleares, probablemente nos encontremos de aquí a un tiempo, que nadie está hablando de ello, de la necesidad de unos grandes almacenes y qué se hará con todas esas placas fotovoltaicas. Por eso yo creo que también es un aspecto muy importante cuando se hable de medio ambiente y cuando se esté hablando de este tipo de herramientas, de planificación, de gestión, de control, hablar de la vida útil de los distintos componentes y de qué ha de hacerse en favor precisamente de esa sostenibilidad. Bien, otra pregunta que empiezas tú ahora, Óscar. ¿Existen planes o herramientas que mejoren? Y ahora tocamos los tres aspectos: la valoración energética, la planificación y la gestión urbanística de los núcleos urbanos. Sí que hay planes y sobre todo desde el punto de vista de la innovación, muchos proyectos abiertos. Nosotros tenemos proyectos abiertos para todo lo que es la identificación del autoconsumo dentro de entornos urbanos, ya no solo con una posible integración, por ejemplo, con diferentes fabricantes de inversores para conocerlo en tiempo real, que sería lo más fácil para nosotros, sino también se han lanzado proyectos, por ejemplo, para con imágenes satélites, un caso de uso diferente al que se comentaba antes, para identificar cuántos paneles solares están instalados y determinar cuál es la capacidad de producción que hay en una determinada zona. Y luego a partir de ahí, pues enriqueciendo con otras variables, poder determinar lo que es un consumo aproximado o un autoconsumo aproximado que puede impactar en la demanda que pueda haber en el futuro. Además de eso, nosotros lanzamos diferentes proyectos que son también interesantes desde un punto de vista de la gestión urbanística, por ejemplo. Tenemos ahora un proyecto de intraemprendimiento que es muy curioso, que se llama EFISite, en el cual lo que estamos desarrollando es una herramienta de inteligencia artificial y de sistema de recomendación que te ayuda a determinar cuáles son los cambios y las modificaciones que tienes que hacer en tu casa para que sea más eficiente energéticamente hablando. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es lanzar una serie de recomendaciones con las cuales se puede ajustar la inversión a las necesidades del usuario para que la casa sea mucho más eficiente y el consumo energético sea menor. Y luego, ya desde un punto de vista de lo que es más operativo, tenemos múltiples proyectos pues, para lo que es la garantía del suministro y poder estar adaptados a un consumo energético mayor. Utilizamos, que es el caso del foro, la inteligencia artificial, pues, por ejemplo, para detectar las descargas parciales en cables, para que no haya fallos en cables y podamos garantizar el suministro eléctrico. Utilizamos también inteligencia artificial para identificar y monitorizar cuáles son los gases que hay en determinados compartimentos, que son gases de efecto invernadero, para que no haya emisiones de esos gases. Utilizamos también inteligencia artificial, por ejemplo, también con imágenes satélites, para mejorar los planes de tala y poda debajo de las líneas aéreas, que es algo que se puede extrapolar perfectamente a las ciudades. En vez de trabajar con unos planes de tala y poda de frecuencia, trabajamos basándonos en condición, prediciendo el crecimiento de las especies arbóreas y arbustivas que tenemos identificadas, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchísimos proyectos abiertos para optimizar ya no solo la eficiencia en el usuario final y estar preparados desde el punto de vista del usuario final, sino también para garantizar todo lo que es el suministro desde un punto de vista del transmisor de la energía. José Ramón, ¿tú qué opinas? Como comentamos, que hay muchos proyectos ya que están destinados, ¿no?, a este desarrollo de la sostenibilidad. De la parte que nos toca desde el proyecto APV de la fotovoltaica, ya hay proyectos, comentabas de los satélites, que son capaces de identificar qué cubiertas son más aptas para el autoconsumo fotovoltaico a nivel de radiación. Vamos a saber, a nivel de un mapa de colores, qué cubiertas podemos atacar comercialmente, entiéndase, para que ese tejado sea más eficiente a la hora de producir energía y, por lo tanto, pues acelerar ese cambio de la autogeneración que comentábamos. Sí, yo un poco por lo que apuntaba antes de la eficiencia, yo creo que esa es la clave. O sea, una cosa importante es crear autoconsumo de energía y demás, pero lo más importante es consumir la menor cantidad de energía posible. En ese sentido, yo creo que la inteligencia artificial está siendo una gran herramienta, por ejemplo,
con todo el control térmico de las viviendas, que se puede controlar a distancia, que el propio sistema aprende del edificio y sabe qué pérdidas y qué ganancias tiene, que puede controlar las persianas, que puede... O sea, lo que se hacía antes de cerrar por el día, abrir por la noche, esas cosas que sabían nuestras madres, pues ahora lo saben estas máquinas. Entonces, pues que pongan en marcha todos esos procesos, pues de sacar los toldos, de bajar las persianas, de abrir unas ventilaciones por la noche para que refresquen las casas, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho, porque eso sí que es, al final, reducir el consumo yo creo que es lo básico, aunque luego trabajemos por mejorar la capacidad de suministro eléctrico y de energía, pero lo importante es bajar el consumo también. Bajar el consumo. Sí, puedo añadir una pequeña cosa que lo has comentado, de bajar el consumo, y aparte poder gestionar esa demanda, lo comentábamos antes Óscar y yo. Va a ser muy importante que centremos nuestra demanda, nuestro consumo, en las horas más aprovechables. Por ejemplo, si tenemos un autoconsumo, pues pedir o por lo menos adaptar ese consumo a las horas centrales del día, que es cuando voy a poder generar más energía fotovoltaica y más energía limpia, ¿no? Incluso energía gratuita, ya que la está produciendo mi tejado, ¿no? Creo que es vital, y ahí entra también la inteligencia artificial, de monitorizar tanto el consumo, saber conocer los hábitos de consumo de los usuarios. Con la inteligencia artificial, además, podemos decir, aprender, ¿no? El machine learning, decir, vale, pues tú una semana habitual consumes de esta manera, y con forecast meteorológico también, monitorizando la producción, vamos a ser capaces de saber cuánto voy a producir durante esa semana. Entonces decirte, oye, los martes de enero habitualmente consumes de no sé qué manera, ¿por qué no lo adaptas a mañana, que vas a producir mucho más hasta ahora? Sí, sí. Dentro de lo que es esta parte de reducir el consumo, que siempre es deseable, a día de hoy, y vosotros como expertos en esta, llamémosle mesa en línea, porque decimos mesa redonda, bueno, porque hay tendencia a ello, pero es mesa en línea, ¿no? Compaginar y adaptar esa generación al consumo está muy bien, pero ¿dónde están las limitaciones técnicas para adaptar ese consumo, que en un momento determinado puede ser muy alto, cuando no existe la demanda? ¿Existen mecanismos, o todavía no, de ese almacenamiento del excedente de energía que en un momento se genera para posteriormente ser utilizado? O sea, un poco la pregunta a los tres. ¿Os está en ello? ¿Tenéis idea de avances en ese almacenamiento? Sobre todo en sistemas autónomos, ¿eh? Sí. Hablamos en sistemas de autoconsumo, que generas más de lo que en un momento determinado, de lo que estás consumiendo, y que por tanto podría ser energía disponible para un momento posterior. Quizá la mayor limitación en el almacenamiento en el autoconsumo en los particulares es el precio que tienen las baterías y el tiempo de vida que tienen las baterías actualmente. Sin embargo, al igual que ha pasado con los paneles solares, que el precio ha decrecido, se espera que en el futuro decrezca el precio de las baterías y aumente su capacidad, y por lo tanto sea una solución mucho más factible. Desde un punto de vista más amplio, no es algo, es decir, no tenemos todavía centros de lo que son almacenamientos de grandes gigavatios, aunque sí se están planteando ya por lo menos proyectos pilotos, o nosotros estamos conceptualizando diferentes proyectos en los cuales, por lo menos para grandes industrias, se les pueda proveer una determinada autosuficiencia ante un posible fallo. Esto es algo, por ejemplo, en lo que sí que estamos trabajando en LATAM con algunos de los proyectos. Y desde un punto de vista también de lo que es la transmisión de energía, nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto de autobombeo en Chira-Soria, en las Islas Canarias, en el cual, pues ahí lo que se pretende es tener automáticamente un almacenamiento de lo que es energía hidráulica, al igual que otros distribuidores los tienen también en el país. De hecho, hay un gran proyecto de Iberdrola que creo que se puso en marcha, no sé si fue a final del año pasado, a principios de este año, en Portugal, que trataba también de este almacenamiento de lo que son energías digamos, que no están proporcionando emisiones y se puede reaprovechar mediante el almacenamiento de agua. Con lo cual estaríamos hablando de la energía de posición del agua, en el momento en el que estamos con un excedente de energía que la estamos utilizando para el bombeo a posición, para después mediante turbinas normales, pues, tipo Pelton, si estamos a mucha altura, pueda ser transformado en el uso de la energía eléctrica que llega a nuestra casa. Efectivamente, y en nuestro caso es de especial importancia por el tema de que el proyecto está implantado en las Islas Canarias. Sí, claro. Las Islas Baleares tienen interconexión con la península, por lo tanto la garantía del suministro es un poco más amplia, pero las Islas Canarias son muy particulares
y este tipo de proyectos pues obviamente le dan una autonomía pues muchísimo mayor de la que tiene. De momento, salvo que tengan la interconexión con Marruecos, y no nos enteremos, como se hablaba de baterías, yo creo que nos está conduciendo de alguna manera algo de lo que tú querías hablar, que era el coche eléctrico. ¿Cómo afecta o va a afectar, o está afectando, de hecho, fuera de Castilla y León, pero ya está afectando el coche eléctrico a la vida de los núcleos urbanos? He hecho la conexión con las baterías por eso de que las baterías parece que todavía necesitan algún desarrollo mayor, ¿no? Pero bueno, el coche eléctrico es una realidad que ahí está. Comienza. Hay 3 puntos clave dentro del coche eléctrico, del desarrollo del coche eléctrico, del uso del coche eléctrico. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que son beneficiosas para los núcleos urbanos. Por un lado es evidente, ¿no? la reducción de las emisiones de efecto invernadero, ya no tenemos coches de combustión que estén emitiendo esos gases. Para grandes ciudades también, creo que es muy importante en esa habitabilidad, ¿no? de las ciudades. Se reduce también la contaminación acústica. Suele que estar en una calle muy transitada de Madrid y bajar la ventanilla o incluso abrir la ventana de tu casa y para oír ese bullicio, ¿no? que hay de un día de atasco. Y además que es otro punto ya que está comprobado, que es mucho más barato recargar un coche eléctrico que llenar el combustible, y más aún en día que hemos visto este disparo, ¿no? del precio de los combustibles. Es mucho más barato, por lo tanto, el uso del coche eléctrico. Una recarga habitual está en torno a los 12-13 euros, mientras que un depósito de combustible, pues de los 50 creo que ya no conseguimos bajarlo, ¿no? Sin embargo, creo que tiene varios retos el coche eléctrico de cara al futuro. Por un lado, que no tenemos actualmente una infraestructura para la recarga. ¿Quién tiene un cargador eléctrico? Pues el que pueda guardar su coche en el garaje, o que viva en una vivienda unifamiliar y tenga el coche en su casa, o luego tenemos otra alternativa que son los supercargadores y todo esto. No hay esa infraestructura, además la carga hoy por hoy es muy lenta. Un coche de combustión se rellena en apenas 5 minutos, depende casi más de lo que te tarden en cobrar si hay mucha cola, ¿no? que en el propio hecho de recargar el depósito, mientras que los coches eléctricos en una casa pueden tardar hasta 8 horas en cargarse al completo, por lo tanto es poco usable, si me permitís esa palabra, ¿no? Y recogiendo un poco lo que comentabas, la gestión de los residuos va a ser vital, ¿no? de estas baterías. Aún no nos hemos enfrentado a esta gestión de los residuos de los coches eléctricos, porque están empezando a verse hoy en día y todavía están en su vida útil. Pero ¿qué va a pasar con esos coches eléctricos, con esos residuos, principalmente la batería? ¿Cómo se van a almacenar? Es una incógnita que se debe resolver cuanto antes, para cuando empiece a haber ese tipo de residuos se tenga todo controlado y que no estemos ante un problema medioambiental, ¿no? Bueno, yo sobre el tema del coche eléctrico creo que quizás se quiere hacer el cambio demasiado rápido. Yo creo que tiene un sentido dentro de las grandes ciudades, pues el transporte público, todo lo que es el movimiento de mercancías dentro de la ciudad y demás, que quitas esa cantidad de gases y demás. Pero, por ejemplo, en el medio rural, pues a mí me parece que quizás sea un poco matar moscas a cañonazos por los problemas que habíamos hablado, de puntos de suministro, de qué pasa con el coche eléctrico cuando termina su vida útil, cómo se recicla, etc. En el turismo rural tenemos ahora un grave problema que nos está surgiendo, que la gente enchufa el coche como cuando enchufa el móvil. Entonces, claro, el problema es que tú tienes un alojamiento y te has convertido en una electrolinera. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se regula? Porque dices, bueno, es 12 o 15 euros cada coche. Te vienen con 6 coches un fin de semana, pues ya te han hecho el roto. Entonces, ese tipo de cosas, claro, hay que ver cómo... Porque una cosa es que sea más barato y otra cosa es que sea gratis. Que lo hagas a costa de otro, es que tú te puedas enchufar en... Pues como hacemos con los móviles, que vas a un aeropuerto, te enchufas el móvil en una estación... Pero claro, en coche no es lo mismo que un móvil. Óscar. Hay algunos retos más a resolver, como es, por ejemplo, la electrificación del transporte pesado y el transporte de mercancías. El reto de tener electrolineras para que se pueda hacer un viaje, pues irnos de aquí de vacaciones a Cádiz y que no tengas que planificarlo con bastante antelación y saber dónde puedes parar a cargar el coche eléctrico. Pero luego también hay oportunidades a futuro. El problema que comentábamos antes de las baterías para lo que es el autoconsumo, hay ya trabajos que están explorando el hecho de utilizar el coche eléctrico como batería dentro de casa.
Hay también trabajos en los cuales se está intentando el hecho de que cuando tú te muevas con tu coche eléctrico, dependiendo de la hora del día, el precio de la energía, puedas entregarla a la red o recogerla de la red cuando la estás cargando. Es decir, que tenemos mucho por avanzar. Creo que coincido con las palabras de Gerardo, que a lo mejor estamos tratando de ir un poco más rápido de lo que realmente como sociedad somos capaces de adaptarnos a este cambio tecnológico, pero por delante tenemos varios retos que resolver que desde mi punto de vista son muy interesantes. Bien, vamos a hacer una última, mejor decir una penúltima pregunta, que en este caso me harías tú, Gerardo. ¿La inteligencia artificial puede cambiar o de hecho ya está cambiando la convivencia y la gestión, o la convivencia o la gestión, o ambas cosas en las ciudades, o es algo que se ve a futuro y que todavía no está? Ya está, no está, cambia la convivencia y la gestión. Ahora estamos hablando en términos amplios, convivencia y gestión. Una cosa era la gestión de modelos energéticos, sostenibilidad en planificación y gestión urbanística, y otro concepto más amplio es la convivencia de las personas. Hombre, yo creo que la inteligencia artificial en el mundo del urbanismo es vital, porque está generando una cantidad de información y de datos que, bien analizados y procesados, permiten conocer muchas cosas de lo que pasa en la ciudad. Igual que hablábamos de que puedes saber qué tejados son más adecuados para poner las placas solares, puedes analizar perfectamente cómo funciona el tráfico, puedes analizar cuáles son las demandas puntas de agua, de luz, de no sé qué, de todos los servicios del municipio, y con esos datos te permite planificar y generar las infraestructuras o aumentarlas para dar los servicios de forma correcta. Entonces yo creo que la inteligencia artificial es vital para la ciudad del futuro. También ahora con los sistemas de información geográfica permite relacionar cada punto de la ciudad con un punto de toma de datos, y todos esos datos luego procesarlos y claro, depende de una buena gobernanza el que con esa información tomes las medidas adecuadas para mejorar los servicios. Óscar. Desde mi punto de vista creo que ya está ayudando bastante, sobre todo en un uso eficiente de los recursos. Aspectos muy sencillos como puede ser el alumbrado inteligente, pues es algo que realmente ayuda a disminuir consumos y a realmente utilizar la electricidad y el alumbrado simplemente cuando es necesario. Desde un punto de vista más particular, lo comentaba antes Gerardo, es decir, todos los automatismos que tenemos a nivel de domótica nos ayudan también a relacionarnos mejor dentro de lo que es el entorno doméstico. Y desde el punto de vista del uso de los recursos, eficienciar el uso del agua, determinar o ayudar a las administraciones a determinar patrones de cómo se está haciendo uso de esos recursos, van a ayudar a que realmente nos puedan dar recomendaciones o tips para mejorar todo lo que es nuestro consumo como tal. Y además yo firmemente creo que cuando mejor nos relacionamos con los recursos y nos relacionamos con el medio en el que estamos conviviendo, tenemos también una mejor relación y un mejor entorno social, y por lo tanto beneficia también lo que es la relación entre las personas que conviven en él. Yo sigo la misma línea. Yo creo que ya está implantada, ¿no?, la inteligencia artificial dentro de las ciudades, como habéis comentado. Si bien le falta todavía aún bastante por hacer, ¿no? Y como comentaba Luis, la gasolina de la inteligencia artificial son los datos, y creo que ahí va a venir el verdadero problema, ¿no? Hasta qué punto recogemos esos datos de cámaras, de monitorización, como comentábamos antes, de inversores fotovoltaicos. Son datos que se pueden considerar o se consideran de carácter personal. Entonces veremos hasta qué punto somos capaces de hacer esa gestión correcta de los datos para que esta tecnología, que es la que más rápido ha avanzado en todas las revoluciones tecnológicas, siga su ritmo y su paso constante. Bien, si me permitís una última pregunta, y quizá surge a raíz de la intervención anterior de Luis Enrique, y este es un poco, ya no sé si es el aspecto técnico, que quizá como gran nueva herramienta, que venga, y está muy bien, a ejecutar sin fallos acciones repetitivas que al hombre en sí le cuesta, porque en su inteligencia está muy influido por el
campo emocional. Probablemente decimos que es un ser racional o que somos racionales y no debiéramos decir racionales sino seres emocionales. Y quizá nuestra inteligencia, los procesos lógicos interfieren emocionalmente y por eso no somos tan eficientes, y quizás sí lo sea esta herramienta de inteligencia llamada artificial, porque está hecha por los hombres. La gran pregunta sería, en vuestros quehaceres, en vuestro trabajo, en vuestro entorno, y al hilo de la exposición de Luis Enrique, ¿creéis que esa inteligencia artificial aplicada en la mejora, se supone, de la convivencia del hombre, está presidida en cada uno de vosotros, de los técnicos, de las empresas, por lo que debiera ser un análisis ético de la aplicación de esa inteligencia en esas limitaciones del uso de datos, de lo que debiera ser la aplicación de bondades, el respeto a las intimidades, ese debate que es más bien ético, filosófico, quizá también moral de cada uno de los individuos, independientemente de lo legal, porque lo legal casi siempre va a rebufo de las realidades. Las normas se hacen cuando hay una necesidad social, no se hace la norma primero, sino que primero son los hechos sociales. Y ahora yo creo que se está desplegando la nueva herramienta inteligencia artificial, pero no sé hasta qué punto, no sé cuál es vuestra experiencia, se hace con ese sosegado debate ético que debiera presidir las actuaciones de los técnicos y no a lo mejor los resultados de la empresa para la que trabajan. No sé si me he explicado, y para el público en general, ¿no? Para todos los que estáis de acuerdo un poco con este tipo de pregunta, aunque son ellos el objeto de que nos den un poco la respuesta, pero luego podéis intervenir los demás. No sé, esa ética, la aplicación de la ética, de la moral del individuo y de la ética como conjunto social, de aplicación de una nueva herramienta para la convivencia, ¿se hace, no se hace ese chequeo, ese sosiego, esa reflexión? En nuestro caso sí se hace. Es decir, desde un punto de vista técnico es relativamente sencillo implantar o probar técnicas de inteligencia artificial o de aprendizaje automático. Al fin y al cabo trabajas con datos que te están proporcionando activos y tú lo que estás intentando es trasladar o automatizar el conocimiento que tienen tus expertos para facilitar la toma de decisiones que comentaban antes. Cuando se trabaja con datos de índole personal, nosotros tenemos la directriz de que si no se comprueba cómo funcionan o las pruebas que hacemos no se comprueba que realmente cumplen con toda la legislación, la regulación, la normativa, todos los aspectos que comentaba Luis Enrique anteriormente, nosotros no lo hacemos. Es decir, pero directamente, es una cosa que se tiene muy en cuenta el hecho de que cualquier tipo de sesgo negativo, etcétera, etcétera, sea considerado. José Ramón. Por añadir algo más y recogiendo un poco uno de los puntos que comentabas de si hay un debate, yo creo que hay un debate en la sociedad, pero para nada es sosegado. De hecho, hay mucho miedo, ¿no? Yo creo que lo comentábamos antes en la mesa redonda sobre la tecnología en el vino, con Eva y con Rubén. Yo preguntaba un poco lo del coche autónomo para saber hasta qué punto ese tractorista que ahora mismo tiene un empleo ve peligrado su trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el miedo y por eso el debate no es sosegado. No sabemos hasta qué punto la inteligencia artificial va a sustituir nuestros trabajos y sí que debería haber, ¿no? ese debate de debemos tener miedo a la inteligencia artificial, debemos tratarla como que va a ser una herramienta para que surjan nuevos trabajos, como ha pasado en todas las revoluciones, ¿no? Creo que sí que se debe hacer ese debate y, como dices, sosegado para que podamos establecerlo e implementarlo dentro de las empresas. Gerardo. Sí, bueno, yo en este aspecto yo entiendo que la inteligencia artificial nos da muchas herramientas muy útiles para un montón de cosas, como ya hemos visto, pero es verdad que siempre hay un punto donde se puede traspasar en cosa tan tonta. Yo, por ejemplo, tengo un alojamiento rural que controlo domóticamente la temperatura y dice, bueno, ¿eso qué problema tiene? Pues tiene el problema de que yo sé cuando el cliente está abriendo la ventana. Y entonces me ha pasado a veces que me llaman y me dicen, oye, ¿podrías subir la calefacción que hace un poco de frío? Y les tengo que decir, si cierras la ventana ya verás cómo... Entonces, claro, eso entra en un problema de decir, este señor porque sabe que tengo la ventana, si estoy en una... Entonces ahí tienes un problema
poco, que este tipo de herramientas que son cosas muy tontas, ¿no? Que tampoco va... Pero igual que sabes que tiene la ventana, puedes saber que tiene, pues ahora con esto de los paneles solares, la gente sabe cuando, si de repente tiene un pico de consumo por la noche, y dice, me ha enchufado un coche. Entonces este tipo de cosas, pues luego tenemos que estar detrás de las personas para saber hasta dónde podemos o no podemos, pero es verdad que te dan acceso a información con cierta... Sí. Hay que saber manejarla. Hay que saber manejarla, o sea que luego seguimos teniendo que estar las personas detrás. Lo que veo muy peligroso es dejar a la inteligencia artificial sola. Siempre, como hablaba antes, tiene que haber un director de orquesta que esté un poco al cargo de todo esto. Si me lo permitís, voy a hacer extensivo, y ahora sí hacemos mesa, no sé si ya redonda, un poco esta pregunta, y como además sería el aperitivo antes de la comida, y haceros también un poco la pregunta a las empresas que habéis intervenido anteriormente. En el seno de vuestra empresa, en las decisiones, en este tipo de consideraciones éticas del uso, que a lo mejor en vuestro caso, cuando habláis de viñedos, dices, bueno, pues no estamos, las cepas de momento no se quejan, ¿no? Como seres vivos que son, de momento parece que están en una sociedad integradas donde cada una no exige lo suyo. Pero os lo pregunto también, porque quizá cuando hablamos de seres libres, o seres que ansían la libertad, podían quizá de alguna manera, y esto lo hago como pregunta, sentir constreñida esas capacidades de libertad debido a que alguien, con el uso inadecuado de los datos, quizá bajo un pretexto de protección, pueda usar datos personales que a uno no le gustaría. No sé si fundamentalmente, o imaginemos un gobernante que de la noche a la mañana nadie le ha detectado la psicopatía y dice que estamos en un riesgo, que lo detecta y que va a utilizar esos datos, y resulta que lo que hace es pues, ir contra nosotros. Lo digo que se me antoja. No sé qué opináis un poco los anteriores intervinientes que habéis estado en la mesa un poco respecto a este debate, que es más bien ya filosófico, pero que me parece fundamental por lo que aquí se ha reconocido. Pues nosotros en nuestro sector, sobre todo, lo que empleamos la inteligencia es para el tema predictivo. Y yo una de las cosas que siempre digo es que la inteligencia artificial no va a ser la que dé el último movimiento, por ejemplo, lo que estamos hablando, para hacer el riego en una viña. Es decir, lo que va a hacer es, va a definir variables que apoyen a la toma de decisión, pero la última toma de decisión siempre la tienen las personas. Entonces nosotros hacemos sistemas, pues entonces ahí va otra clase de automatización. Por ejemplo, tener un botón en una app que haga el riego, pero también tiene a la vez un sistema de inteligencia artificial que le dice, mira, el 98% entre lo que llueve mañana y lo que está ocurriendo, riega si quieres, pero tú vas a apretar el botón. Entonces, por ejemplo, ese es un caso, o por ejemplo, en la zona de vinificación. Es decir, nosotros lo que no hacemos con la inteligencia artificial es crear un sistema en el cual va sobre los actuadores, no, sino sobre el jefe de bodega, el enólogo dice, si quieres hacer esto y bajo la predicción que te establece el sistema de visión artificial, puedes hacer esto y seguramente te funcione. Pero como digo yo, el último botón tienen que ser las personas. Las personas. Sí, Depende. Simplemente por comentar, en nuestro caso trabajamos en un tema precisamente con el Instituto de predicción de mecanismos de riego, y había un apartado específico para el factor humano, es decir, que la última, en la misma línea que dices tú, la última pauta de decisión, o contando con la experiencia, digamos, previa, o incluso con la intencionalidad. Es decir, pues yo prefiero decantar el riego hasta esa serie de viñas porque me dan un vino mejor. Y eso lo sé yo, no lo sabe la inteligencia artificial. Entonces, sí que en este caso había un factor humano. Yo quería también, respecto a lo que has comentado de la robotización, en el campo, yo creo que el ámbito de la digitalización y robotización debe ser bien afectado, porque es muy demandante de personal y no tenemos ese personal. Y
Y si queremos atraer hacia la viticultura, hacia la agricultura en general, población joven, tiene que ser de esa manera. O sea, lo veo como una herramienta realmente al revés, no solo para no tener miedo, sino para aprovecharlo. Quizás alguna cosa diferente es en el caso de entidades en bodega, el tema de robotización, por ejemplo, de líneas de embotellado y demás. A veces, bueno, podría verse como una amenaza. Sin embargo, estuve hace poco en Bilbao en un encuentro que había y vimos aquí varios compañeros los nuevos robots, digamos, de cooperación, robots cooperativos, que también nos dan otra idea completamente diferente. O sea, no es un robot que quita humanos, sino es que ese peso que durante 8 horas una persona tiene que ir poniendo, pues es que ahora te lo puedes evitar. O sea que yo creo que el futuro está más por esa vía, más que por la eliminación. En el aspecto de logística, yo no sé si querías apuntar algo respecto a esta última, no sé, reflexión, que quizá ahí también no estéis trabajando directamente, sí que trabajáis con las personas que intervienen en procesos de manipulación, pero quizá esas personas, bueno, pues trabajan con objetos, con cosas que hay que regular, su entrada, clasificación, distribución, pero no sé cómo... Tiene que ser la posibilidad de dar respuesta a unos retos que de manera futuro tiene que ser más de datos, sí. La idea no es desaparecer gente, ¿no? Sí que es cierto que a las personas que van a tener que convivir con estos procesos, pues probablemente ya la formación, la capacitación será diferente. Esto sí que nos vamos a tener que tratar, Sí. para que las personas a futuro bueno, aprendan cosas diferentes a las que tienen a día de hoy, pues, o utilizan a día de hoy. Sí. Por alusiones también te toca Pues contestar, Luis Enrique. yo creo que hay un punto interesante también por tocar el tema de la privacidad que los anteriores intervinientes no han tocado en esta ronda de preguntas, y en línea con lo que le sugería Gerardo, ¿no? Cuando tú tienes almacenados todos los datos de consumo y de comportamiento, estás elaborando perfiles de personas. Tenemos que ser conscientes de que eso, de alguna forma, cuando almacenas datos con los que puedes inferir comportamientos de personas, puedes llegar a inferir personas, incluso son datos de tipo personal. Entonces, o bien en el almacenamiento o bien en el tratamiento de esos datos, tenemos la responsabilidad y la obligación de usar técnicas que nos ayuden a preservar la privacidad de esos datos, la confidencialidad de las identidades, al mismo tiempo que se mantienen útiles para poder ser explotados desde un punto de vista estadístico o para el entrenamiento de sistemas inteligentes. Y ese tipo de tecnologías que se conocen como PET, Privacy Enhancement Techniques, pues son otro de esos puntos calientes de trabajo, de los que es un trabajo feo, que no es del que está en la prensa, ¿no? Pero que empresas como Apple y Google llevan unos años trabajando con ello para de alguna forma garantizar la privacidad en la forma en la que tratan la información. Y tenemos que como empresas, como aplicadores de estas tecnologías en el segundo vagón, uno de los primeros son estos grandes, ¿no? que lo están haciendo, pues hacernos cargo también de que estas tecnologías están ahí hechas para usarlas. Muy bien, sí. Por añadir una cosa, yo creo que es muy importante que hagamos una concienciación social de que, por ejemplo, ahora mismo Google sabe que yo estoy en Segovia porque he puesto el navegador para que me lleve al parking. Entonces yo creo que debemos hacer una concienciación social también, que nosotros ya le hemos dado el consentimiento a Google o a Apple o a quien sea para que sepa dónde yo estoy, lo que hago, que por un lado me puede hacer recomendaciones súper útiles como ve a comer a este restaurante que está muy cerquita donde se ha aparcado, pero por otro lado lo que decíamos, o sea, privacidad, esa protección de los datos es vital. Sí. En el caso nuestro, que es verdad que hacemos mucha alusión a esa recogida de datos para el estudio, es verdad que por normativa, además en muchas ocasiones, no se puede vincular el perfil a un nombre de una persona, a un correo electrónico. Entonces lo que se hacen son el customer persona, ¿no? ¿Qué tipo de perfil está utilizando la herramienta, en qué condiciones, qué intereses tiene? Pero nunca irá vinculado a Ramón Rodríguez con el correo X. Entonces yo creo que es verdad que habrá, el momento que se utilicen estas herramientas de inteligencia artificial, enseñar cómo ser capaz de separar una información de la otra, pero todavía permitirnos hacer ese estudio.
luego ya vuestra empresa está concienciada de ese respeto a la privacidad y ya actuáis en consecuencia. Y por normativa. Y por normativa. Sí, pero ya sabes que la normativa a veces tiene varias aristas, varias caras de interpretación, si no, no existirían los tribunales, ¿no? Uno tiene un pleito con otro y resulta que tiene dos posturas diferentes y cada uno hace una interpretación de la ley. De la norma viene a ser lo mismo. Por eso yo creo y confío más en esa interpretación que desde lo ínsito del ser, desde el derecho natural, ese no escrito, pero que percibimos cuando queremos percibirlo, no el derecho positivo, tienen los seres en el respeto a los demás, en el respeto, esa máxima norma de con los demás haz lo que te gustaría que hicieran contigo, no más, ¿no? Esa que no está escrita, y eso me parece fundamental para interpretar todas las demás escritas. No sé si alguien más de la sala, alguna pregunta a los intervinientes o algún comentario en general, antes de... Con lo que estaban diciendo acerca de la privacidad de las personas, sí. Recientemente se han hecho investigaciones en lo que se llama desaprendizaje automático, que se trata es de entrenar el modelo con esos datos que son un poco más personales y tal, y para cumplir con regulaciones, en este caso europeas, el modelo que sale entrenado lo que hacen es crear un forget set, que es como un datos de olvido. Entonces tratar de extraer del modelo que se han entrenado con esos datos personales y tratar de preservar como que la capacidad del modelo para poder hacer predicciones, inferencias. Ese campo se está investigando mucho ahora por Google y es precisamente por eso, porque por ejemplo modelos de visión por computadora se entrenan con caras y todo eso, y la idea es que el modelo no tenga sesgos hacia ciertos tipos específicos de rasgos, o independientemente si son modelos de lenguaje tampoco tenga sesgos raciales o ese tipo. Entonces para eso se crea eso. Y por otra parte, si me lo permiten, en cuanto a las energías y los paneles solares, que se ha avanzado en cuanto a, por ejemplo, una casa que recoge energía solar y la pueda revender o se la pueda suministrar a otra, obviamente teniendo en cuenta su consumo personal durante el mes, y entonces con modelos de Big Data que te digan, mira, tú vas a consumir este mes tanto, tu excedente es este, y tú puedes revendérselo a tu vecino, por ejemplo. Antes de que contestéis los expertos, ahí y con permiso de las grandes compañías eléctricas nos van a dar la respuesta, porque la norma en su día, yo en su día trabajé hace bastantes años en un campo así y se quiso haber quedado liberalizado aquí en España. Sin embargo, hubo una intervención de las grandes eléctricas y se dijo que no. Usted autoconsume en ese momento, pero eso de que tenga capacidad de hacernos la competencia, eso por encima de nuestro cadáver. Pero ahora respondes los expertos. ¿Qué es verdad? Realmente la producción de electricidad se la tienes que vender a un distribuidor. Entonces hay... actualmente, yo hablo de un caso personal, en casa de mis padres tú compras el kilovatio a un precio y te lo pagan a otro. Claro. Y a partir de ahí pues ya tienes que aplicar la inteligencia artificial para ver cómo salen los números. La natural, yo creo que la natural. Claro, claro. O sea que en ese caso las eléctricas, o sea, tienen la ventaja porque tienen Que yo estoy en la red. el monopolio. Eso que se dice que todo se hace para evitar los monopolios y los oligopolios, pues se dice, la retórica es tan grande, sobre todo pues todos los parlamentos y demás están llenos de torres de papel con retórica, pero la realidad, la práctica es otra. Juan Manuel, no sé si quieres añadir algo más. Creo que me he excedido muchísimo de tiempo porque no tenía reloj delante, pero como nadie me había llamado la atención, he echado el alto. Tenido el tema y con el canapé anterior hemos quedado bastante satisfechos. Tenemos opciones, ¿paramos y vamos a comer o seguimos? Si no comemos, como queramos. Yo creo que mejor comemos, ¿verdad? Comemos un poco, paramos, seguimos hablando.